En la audiencia de la tarde de hoy tenemos el privilegio de conversar con el profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, por demás profesor de varias generaciones y exministro de Educación de la República Dominicana. Bienvenido, don Melanio, siempre es un privilegio conversar con usted. Gracias, Ernesto. Un saludo a la audiencia. Y lamentando no están mis canchanchanes por acá, Ernesto. Y en estos días vine a grabar las 3 preguntas y concerté con Marcelino, pero parece que hoy no pudo. Así es, así es. Pero bien, don Melanio, tenemos la facilidad de que, bueno, nosotros tres somos un equipo. Así es. Y las inquietudes que tenemos son inquietudes nacionales. Y me gustaría que comenzáramos esta conversación, óyeme, con el cuento de nunca acabar. Va a iniciar el año escolar y otra vez los mismos problemas y los mismos reclamos de siempre. Que si los muchachos tienen los útiles disponibles, que si hay aulas para tener, para el cupo del estudiantado nacional. Don Melanio, ¿qué es lo que ha fallado? A mí me gustaría que usted me dijera de manera reflexiva, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que ha faltado? Que año tras año, cuando viene el inicio del año escolar, son los mismos problemas de siempre. Planificación y continuidad de las políticas educativas como política de Estado, no como política de gobierno o política de un ministro. Esa es la clave. Y cuando te digo a ti, Ernesto, porque venimos, imagínate yo que tengo 40, 50 años en estos asuntos y veo que recurrentemente y sobre todo en este último periodo de 6 años, el gobierno de Luis Abinader acaba de cumplir su 6º año de mandato. Sí. Y no hay, Ernesto, y yo no estoy haciendo acumulo con esto, es más, yo he sido parte del equipo que ha estado organizando y participando en la consulta nacional por la transformación de la educación dominicana, un llamado que nos hizo el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos, pasado incumbente de la ADP como yo. Entendimos que era un llamado de buena fe, cambió la narrativa de una imposición de una fusión de ministerio que tuvo una oleada de rechazo a un planteamiento mucho más profundo, porque la circunstancia en que está la educación dominicana hoy obliga a una transformación, no una simple reforma, no a cosmético, a una transformación profunda, porque hoy vemos las ráfagas del cortoplacismo, es decir, los mismos problemas, falta de cupo, no llegan los textos y materiales educativos a tiempo, falta de planificación, no se hizo el concurso para saber qué maestro, en qué disciplina son necesarios para que el 24, cuando los niños y las niñas lleguen a las escuelas, estén adecuadamente atendidos. Eso no se hace. Y eso tiene una palabra, planificación. Y mira, está al frente ahora del minero una persona que estudió conmigo, yo como en segunda edad mi carrera en INTET, Economía, que es Ayat Mercedes, que es un técnico puro, o sea, no es una persona que viene de los partidos políticos, es una persona que me merece mayor respeto por sus condiciones profesionales. Pero no es un problema de una persona y del momento, es que el planeamiento que debía hacerse hace 2, 3, un año, no se hizo. Y entonces hemos tenido 3 ministros, la actual autoridad tiene apenas un año y pico, sí. 3 ministros al frente en 6 años, a sabienda, Ernesto y los amigos que nos siguen, que la educación es una acción, una política que implica un conjunto de acciones que no tiene resultado en el corto plazo. Los resultados se ven en el mediano y largo plazo. Cuando tú improvisas entonces al frente de un ministerio que requiere un planeamiento de meso y largo plazo, entonces ya tú estás condenando esa área de política pública al fracaso. Porque lamentablemente la experiencia de este país, y no digo solo de este gobierno, también en los míos, es la falta de continuidad de las políticas. Cada ministro viene con su librito. Sí. No obstante, educación ha sido el área más estudiada, más diagnosticada y planificada en el largo plazo desde los años 90. O sea, hemos agotado 3 planes de escenario de educación y a partir de 2014 el pacto educativo, que implicaba una serie de compromisos logrados de consenso con iniciativa presidencial, porque precisamente la ley 112 de
Estrategia Nacional de Desarrollo planteaba hacer énfasis en concertar política en 3 áreas muy sensitivas al modelo y al Estado dominicano, que es el modelo fiscal, con el tema el pacto fiscal, el tema eléctrico, con el llamado pacto eléctrico, sí, y la educación con el pacto educativo. Esa ley se detenía a plantear con detenimiento la necesidad de asumir políticas de Estado, es decir, que no obstante un cambio de gobierno o un cambio de ministro, iba a tener continuidad. Ahí hemos fallado. Hay una pregunta que muchos dominicanos, y sé que se la han formulado recurrentemente en diversos programas, don Melanio, pero creo que es fundamental esta pregunta y por eso la rescato nueva vez, y es ¿qué ha pasado con el 4%? En un momento se entendió, inclusive la sociedad salió a las calles con las famosas sombrillas amarillas exigiendo que se aumentara el nivel de inversión en educación en República Dominicana, esto durante el gobierno del presidente Fernández, y el presidente Medina lo cumplió. Recuerdo, bueno, que los candidatos primero se comprometieron en un pacto de caballeros a otorgarle el 4% del PIB a la educación, y cuando el presidente Medina gana el poder, lo cumple. Se realiza una política masiva de construcción de escuelas y de aulas, había un déficit muy amplio, se reconoce que era necesario, pero a nivel de calidad educativa, la impresión que todos tenemos es que nos mantuvimos rezagados a nivel de América Latina y el Caribe. Llegamos a este gobierno del PRM y pareciera que ni siquiera se está avanzando ya en la construcción de infraestructura y la calidad sigue por el suelo. En un eventual retorno del PLD, don Melanio, y pensando, por ejemplo, que usted pudiera retornar al Ministerio de Educación, que también se quedó en el imaginario colectivo la percepción de que a usted lo torpedearon, porque esa es otra cosa. Muchos dominicanos se han quedado con él, y me incluyo de manera responsable. ¿Qué hubiese sido si a Melanio Paredes se le hubiese permitido cumplir su plan de trabajo? Me gustaría que también me hablara ahí, para que esas dos preguntas en una, don Melanio. ¿Qué habría que hacer a partir del 28 para que los niños dominicanos tengan educación de calidad, para aumentar los indicadores, y qué usted entiende que pudo haber hecho si se le hubiese permitido ejercer su plan de trabajo? Interesante, Ernesto, y son temas para que, además de apasionar, son temas que siguen en el tapete, sí, porque no han tenido solución. Mira, las manifestaciones de sombrilla amarilla comenzaron en mi gestión, justamente, sí, yo recuerdo. 2009-2010, porque del 2008 al 2011 que yo estuve, era apenas un 2% del Producto Interno Bruto. Y el presidente Fernández lo encontró en 1.8 y logró llevarlo a 2.1 al término de su mandato en el 2012, con Josefina Pimentel al frente. O sea, se logró incrementar algo en los últimos años. Y yo recuerdo que cuando planteó esto, teníamos un escenario de política estratégica de gobierno, que era un grupo en que el presidente Fernández, con muy buenos asesores, ahí estaba uno famoso que todo el mundo conoce, de Bengochea, estaba Gamarra, y estábamos varios ministros, y ahí se definían las políticas de la semana y las políticas comunicacionales, porque se decía que el que fijaba, si el gobierno se dejaba imponer el tema de la semana, iba a la defensiva. Y recuerdo que el presidente reflexionaba: Melanio, la gente está pidiendo un incremento al 4% de la educación, pero si no hay un plan, no podemos pensar en que se puede duplicar de un año a otro el presupuesto de educación. Decía: cierto, presidente, la sola inversión no asegura calidad, pero no hay calidad sin inversión. Exacto. Entonces, mi planteamiento al presidente, comenzando el gobierno, vayamos a un proceso progresivo. Yo no necesito que me dupliquen la inversión educativa del 2009 al 2010, de 23.000 millones a 40.000 millones. No, yo necesito que haya un aumento progresivo. Estamos definiendo un plan estratégico de los 4 años, y entonces ese plan va a ir agotándose en el tiempo y consiguientemente va a requerir de recursos que van a ser, digamos, progresivos también en el tiempo. Sí.
Y efectivamente comenzamos con un 2% y en esa programación de 4 años terminábamos con 4.16% en el 2012. Excelente, Eso está ahí, excelente. en el plan estratégico. Y recuerdo que fui a uno de los diálogos del grupo de Medio Corripio y me hicieron la pregunta y yo decía, miren, si a mí me duplican el presupuesto de un año a otro, mucho de ese dinero se va a ir por el sumidero. Y con eso algunos pensaban que yo me ponía, no, yo apostaba a un crecimiento progresivo y sostenido de la inversión. Planificado. Planificado. Claro. Bueno, el tiempo nos ha dado la razón. Eso es así. Porque efectivamente el presidente Medina lo asumió en el 2013, inmediatamente inició, inteligente, porque hay que reconocer que el presidente Medina es un hombre de Estado. ¿Qué determinó esa gestión de Danilo Medina? Invertir en modificar metodológicamente la enseñanza, en formar los maestros, eso se llevaba un tiempo. Un maestro, 4 años de grado, 2 de especialidad, 1 de inducción. O sea, estamos hablando de 6 a 7 años. Para tú tener un maestro ya formado. Se le iban 2 periodos de gobierno. Correcto. Pero dejaba un material humano que luego iba a dar resultados. Correcto. Aunque tú ibas a tener resultados en el mediano y en largo plazo. Modificar el currículum educativo, que era fundamental hacerlo para adecuarlo, actualizarlo. Sobre todo, estábamos ya en el siglo XXI, estábamos en 2010, sí. Y habían ya, irrumpían las redes sociales con mucha fuerza. No estaba aún la inteligencia artificial, pero se perfilaba la inteligencia artificial también como una amenaza y una oportunidad. Y entonces, ¿qué fue lo que yo le diseñé en ese momento? Y aquí está en este libro, que a propósito hay un debate actualmente sobre el tema de los textos. Quiebra de la esperanza. Sigue el tema de los textos. Y yo te digo que esos textos integrados que yo hago la defensa y denuncio, hay quienes conspiraron contra ellos, no han sido superados, ni en su enfoque ni en su visión. Han sido plagiados. Increíble. Y yo denuncié que la persona que está en el consejo editorial del libro abierto plagió lo que fue mi visión, pero como apóstata, porque fue el mayor conspirador contra ese proceso, lamentablemente. Entonces, ¿de qué se trata? De que efectivamente el 4% se aplicó. Y yo siempre demandé, porque el único decreto que tuve de Danilo Medina fue designarme como especialista en el pacto educativo, como veedor, una posición honorífica. Y yo desde abril del 14, que se aprobó el pacto en Palacio, hasta la fecha he ido de manera consuetudinaria a sus sesiones. Wow. Y siempre demandé en esas sesiones que era necesario disponer de un sistema de indicadores de impacto que nos permitiera ver en el tiempo cómo ese 4% impactaba la oferta educativa, cómo impactaba a los alumnos y sus aprendizajes, cómo impactaba a los docentes y su desempeño, y cómo impactaba a las familias, la empleabilidad y el modelo económico. Que si no teníamos ese sistema de indicadores, era un poco tirar dinero en sacos rotos o sin medir sus consecuencias. El presidente Medina, insisto, entendió que la construcción de aulas, que en ese momento estábamos con un déficit increíble, era la mejor manera de bien invertir esos recursos en el corto plazo, porque una escuela se hace en 4 o 5 meses. Sí. Y tuvo como acción fundamental de esa gestión la construcción de aulas. Otro elemento que también fue parte de la inteligencia de esa gestión de gobierno de Danilo Medina es que había un fuerte abandono de los niños y niñas o no asistían a las escuelas por un problema de vulnerabilidad y de pobreza. O sea, había familias que no podían mandar a sus muchachos a la escuela porque no tenían cómo desayunarlo. Entonces, además del desayuno que ya se había iniciado en la gestión del presidente Fernández, se amplió a la merienda escolar, al desayuno, al almuerzo y la merienda escolar con la jornada extendida. Otra acción inteligente que implicaba una inversión importante del 4%. Pero para ser sintético en esto, no obstante, la gestión de Danilo Medina pudo lograr reducir prácticamente a cero el abandono,
con la asistencia a los alumnos y la jornada extendida, y de construir más de 20.000 aulas, que llevó la cobertura de primaria a un 94%, primera vez en la historia, casi el universo, y llevar al secundario un 71%. Tú sabes que hay campos en el país que no hay un liceo secundario. Se sembró el país de liceos secundarios, sí, y comenzó con un área que es fundamental cuando tú ves la trayectoria del sujeto dominicano desde su nacimiento a lo largo de la vida, y es la educación temprana. Comenzó creando los CAIPI para recibir a los niños con 45 días de nacido en su periodo lactante, y más adelante entonces el segundo ciclo inicial de 3 a 5 años, porque en esas edades es que tú puedes impactar por la plasticidad cerebral, sí, de los niños y niñas. Lo que no se aprendió en esos 5 años se pierde. Nosotros somos héroes. Yo entré a la escuela a los 7 años. Somos héroes que pudimos recuperar el retraso de no tener esa oferta educativa en edad temprana. Pero bueno, eso se hizo. Lo más reciente que tenemos de evaluación del 4%, que ya se han invertido más de 3 billones de pesos. El dinero del mundo. En estos del 20, del 13 al 27, 13 años. 13 años, del 13. Ah, bueno, sí, del 13, sí, perdón, sí, 13 años. Sí, del 13 al 26. Realmente hay un estudio que yo le llamo a que lo puedan accesar, debe tener la página del Consejo Económico y Social, de la economista Magdalena Arizardo, que hace una evaluación del impacto del 4% 2014 a 2024. Okay. ¿Y qué es lo que dice en síntesis Magdalena Arizardo en ese estudio? Que la inversión del 4% no ha sido determinante para mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños. Wow. Todavía tenemos una deuda pendiente. Eso es fatal. Porque los niños a los 10 años, cuando salen de 4º grado, todavía no tienen comprensión lectora. Y el lenguaje, desde los sumerios, el primer lenguaje escrito, hasta hoy, casi 6.000 años que tiene la humanidad, la escritura cuneiforme es el mediador para la aprensión del conocimiento y lograr el aprendizaje en los seres humanos. Entonces, ese es un tema pendiente. Ella dice también en ese estudio que se reflejan círculos viciosos que hay que superar. Estas políticas de corto plazo, el cambio de política en medio de los propios gobiernos o el cambio de un gobierno a otro, el tema de la pérdida de tiempo de la escuela, de tiempo sagrado de los niños, y rescata como círculo virtuoso el esfuerzo de planificación en el largo plazo. Don Melanio, con toda esa experiencia, si el Partido de Liberación Dominicana retorna al poder en el año 2028, en este escenario hipotético, y usted volviera a ser ministro de Educación, con todo este conocimiento, toda la experiencia acumulada, todos los estudios, diagnósticos y también de propuestas científicas para mejorar la educación dominicana, de manera llana, ¿cuáles serían las medidas que usted tomaría para por fin echar para adelante la calidad educativa nacional? Estoy participando en un esfuerzo que ojalá y deje sus frutos si la actual administración al menos deja un instrumento normativo que define una visión de corto, mediano y largo plazo de cómo deben ser abordados los temas educativos, sobre todo ante la emergencia de lo digital, sí, de la inteligencia artificial, de los conflictos globales y locales, el hecho de que hay profesiones que van a desaparecer. Si somos capaces en estos 2 años, porque yo veo la educación como un tema de nación, si somos capaces de unificar una visión y reunir alrededor de esa visión a los sectores involucrados, a los principales actores, los docentes, las familias, los gestores, los empresarios, el sector social, entonces yo tendría optimismo en que pudiéramos reencauzar en próximas gestiones el tema educativo, concentrándonos en que es fundamental por la propia emergencia y riesgo que implica la inteligencia artificial, que León XIV, 135 años después de su
inspirador, León XIII, y ante el cambio que significó la introducción de la máquina de vapor, modelo que aún nosotros replicamos en nuestras escuelas, la uniformidad de la fábrica, el timbre, el uniforme, eso fue producto de la revolución industrial de final del siglo XIX. En aquel entonces, León XIII hablaba de que no se podía reducir al ser humano a un engranaje del sistema fabril. Es así. De manera que no podíamos solamente formar al ser humano para el empleo, para servir de engranaje a la producción. Esa encíclica de León XIII fue la Rerum Novarum. Ahora, León XIV, viendo la emergencia de riesgo que implica una inteligencia artificial, que como dice Noval, el autor que muchos de ustedes todos leemos, que tenemos que tener cuidado de que algoritmos inteligentes lleguen a conocernos más a nosotros mismos que los propios humanos, porque pudiera entonces derivar en la dominación de las máquinas al ser humano. Por eso dice León XIV, es así, que un algoritmo no pueda sustituir la condición del ser humano. Tenemos que articular bien. Prohibición de pantalla, hay ahora un boom. Primero fue el boom del uso de la pantalla, los teléfonos inteligentes, lo introdujeron en las aulas y ahora están regresando. Sí. Ciertamente el fenómeno educativo es, como dice Piaget, es una práctica, es un ensayo permanente, ensayo, prueba, error, ensayo, prueba, error, e ir haciendo los ajustes. El sistema educativo dominicano, que debe articularse, no fusionarse, articular la oferta preuniversitaria, la oferta superior y la oferta de formación técnico-profesional, entendiendo que el sujeto dominicano, la persona, porque la persona estudiante, los recibimos a los 45 días de nacido y hay que asegurarle o una salida intermedia con una formación técnica o que termine su escolaridad con un grado o un posgrado, pero que no lo lancemos al mercado de los ninis, que ni estudian ni trabajan y terminan frustrados en la escuela. Entonces, esa sería mi mayor apuesta y sobre esa base entonces nosotros diseñar modelos educativos hacia el futuro, no del pasado, porque tenemos contenido todavía en la educación dominicana del siglo XIX, profesores formando en el siglo XX y alumnos con expectativas de crecimiento del siglo XXI. Muchísimas gracias, don Melanio. Es mucho lo que podemos hablar con usted, pero aprovechamos esta conversación para dedicársela al tema más importante del desarrollo de cualquier nación, que es la educación. Y contando con la presencia de un experto, de su conocimiento y su trayectoria, le dedicamos la entrevista completa a este tema fundamental para el desarrollo de nuestro país, pero más adelante queda abierta la invitación para que retorne aquí al Tribunal de la Tarde y podamos conversar también un poquito sobre este panorama político tan interesante que está viviendo en este momento la República Dominicana, con un PLD recuperándose, un Gonzalo Castillo que pudiera nueva vez ser candidato presidencial, un PRM, partido de gobierno que busca un tercer periodo, una fuerza del pueblo que pudiera postular a un joven político como Omar Fernández o a un 3 veces presidente de la República como Leonel Fernández, e inclusive la irrupción de los outsiders. Alofoque es candidato presidencial aquí en República Dominicana. Que Dios nos libre, pero aceptamos el reto. Está abierta la invitación para que hablemos de todos estos temas interesantes, pero por hoy no hay tiempo para más. Muchas gracias a Melanio Paredes y muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado con nosotros. Que tengan un feliz resto del día y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.